Un Mariano Rajoy desconocido prácticamente para el gran público, ¿no? Conrado. No, yo creo que es el Rajoy natural, que el presidente Rajoy es... Vamos, yo he tenido bastantes ocasiones de charlar con él y de verdad que él es un hombre simpático, o sea, con fino sentido del humor, con humor gallego, y ayer además, bueno, pues adobado con el humor, con cosas ciertamente trascendentes, ¿no? Yo creo que ha despejado claramente, ya ha respondido a todas las preguntas y yo creo que se puede confiar en él, como decía perfectamente, por lo menos yo confío. Cristina Alberdi, la realidad es que el común de los mortales no ha tenido la opción de ver a Mariano Rajoy distendido como se le vio ayer. Hemos visto a Mariano Rajoy llevando las riendas de un país sumido en la crisis más dura, desde luego económica, de la democracia, y este nuevo aspecto de Mariano Rajoy. Bueno, yo lo he visto muchas veces en el Congreso de los Diputados cuando era ministro y tal, con un sentido del humor notable. Es decir, que sabía también en el ámbito parlamentario hacer bromas y, en fin, es una personalidad que él tiene muy positiva, la del humor. Quizás en este tiempo se le ha visto pues con el agua al cuello, como España estaba con el agua al cuello, a punto de un rescate, en una situación dificilísima, y a mí yo he venido defendiendo que me parece muy bien la actuación que ha llevado a cabo Rajoy y su gobierno. Unos miembros del gobierno mejor, otros peor, pero en conjunto han sacado a España adelante de una situación verdaderamente terrible, porque era terrible. Entonces ahora se encuentra él también más distendido, más en una situación de tranquilidad con respecto a los datos económicos, anuncia ya un 2,9 de crecimiento, que es desde luego por encima de la media de la zona euro, y claro, eso le da una mayor tranquilidad, y además sus asesores le han debido decir, bueno, pues saca tu otro yo más simpático, más comunicativo, pues eso es fantástico, pero no va a quitar la parte positiva del trabajo que ha hecho el PP, que sin... Sí. No, le decía que luego también había una lectura interna muy importante, ¿no? Yo estuve en ese desayuno informativo y el Partido Popular necesitaba, los candidatos que van a concurrir a las elecciones, no lo olvidemos, dentro de un mes, necesitaban una fotografía de unidad tras una semana muy dura, porque la semana pasada fue una semana de muchas filtraciones, de muchos movimientos, de muchos rumores que no desmentía ningún portavoz importante, ningún ministro que supiéramos, bueno, que tenía la potestad de hablar en nombre del presidente del gobierno. Fue una semana muy dura, se llegaba a ese desayuno informativo con mucha expectación y allí, bueno, pues se escenificó un cierre de filas muy necesario de cara a las elecciones. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir tras las elecciones? Pues todo depende de los resultados. No, ayer Rajoy decía que no depende de los resultados. Y ahí ¿No le crees? No, yo creo que el presidente del gobierno, y es que lo ha dicho siempre en público y en privado, que el presidente del gobierno quiere concurrir a las elecciones. Ahora bien, planteémonos un escenario, que se pierdan feudos populares importantísimos, como Madrid o como la Comunidad Valenciana o como otros de toda la vida. Póngase Castilla y León, que parece que no va a pasar, pero pongámonos en esa tesitura. Si el Partido Popular, La Rioja parece que va perfecto, eso está claro. Si el Partido Popular en ese escenario de hecatombe electoral, bueno, pues al día después, en el comité ejecutivo de ese lunes posterior a las elecciones, puede que haya líderes autonómicos que digan, ojo, o vamos hacia un cambio o esto se nos va de las manos porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Yo creo que no va a pasar. ¿Pero crees que va a venir el cambio de Mariano Rajoy en ese...? No. O sea, que ya hemos leído informaciones esta semana en la que parece que, bueno, y la semana pasada, que se cuestionaba el liderazgo de Rajoy o su candidatura. Y luego me parece bien que Rajoy ayer dijera que él va a ser el candidato. Otra cosa es, como dices tú, lo que pase. Pero a mí me parece que esas informaciones, que evidentemente están alimentadas desde dentro del propio Partido Popular, porque los periodistas no nos solemos inventar las informaciones habitualmente. No, pero quiero decir, a mí me sorprendían, en fin, como observadora a una cierta distancia, porque normalmente cuando ocurre eso, porque se ponen nerviosos, porque las encuestas dan, en fin, que no van a tener unos resultados tan brillantes como les gustaría. Pero normalmente cuando se cuestiona el liderazgo de alguien suele haber alguna alternativa
Y yo, con todos los respetos, en el Partido Popular no la veo. No digo que sea imposible, claro. Si a Mariano Rajoy le pasara algo por lo que no puede ser candidato, habría otros candidatos. No tengo ninguna duda. Pero solo por unos resultados que no les van a ir tan bien como les guste, aparentemente. Por rematar. Quiero rematar esto yo. Venga, a ver. Así habláis todos, que tampoco ha intervenido Chencho todavía. Vamos a ver, Rajoy está convencido de que el Partido Popular va a ganar las elecciones. Sí. Otra cosa es luego dónde puede gobernar, cómo, con quién, y entonces no se plantea ningún cambio porque está convencido de que va a ganar las elecciones, el Partido Popular. Luego ya veremos en qué porcentajes y si es capaz de gobernar o no, que es otra cuestión. Pero él va a vender, si se produce como él cree, que el PP ha ganado las elecciones, a pesar de todo. Y luego, cuando habláis de optimismo, yo no lo veo. O sea, vamos a ver, el Gobierno ha alineado sus previsiones con las del Banco de España, con el BBV, con el Fondo Monetario. O sea, está en la línea de todas las previsiones que han hecho otros organismos nacionales e internacionales. Es decir, que se ha puesto un poco en línea y os aseguro que va a ser, que todavía aún así se ha quedado corto. Y se van a crear más de 600.000 empleos, por supuesto, y a lo mejor alguna décima más si las cosas van como van. Que no todo es por Rajoy, por supuesto. Rajoy no pone el precio del petróleo ni el del euro, pero también hay que saber aprovechar esa circunstancia. Entonces, hoy mismo el Banco de España ya está hablando en su último informe de mayor crecimiento de consumo de los hogares, de inversión, de bienes de equipo, o sea, no la construcción solo, como ya estamos empezando a escuchar otra vez el ladrillo. Bueno, en su parte correspondiente el ladrillo, porque el ladrillo no hay que demonizarlo, el ladrillo es muy importante en España porque dinamiza un montón de sectores. No, es que estamos hablando de bienes de equipo, estamos hablando de exportación, aunque en menor medida este año, después de 7 años de récord de la exportación en España. Entonces yo no lo veo optimista, yo lo veo en economía bastante con los pies en la tierra. Es verdad que no se van a crear ahora mismo los 4 millones, o que no son 5, como dicen los sindicatos, al pleno empleo no son 5 millones que se tienen que colocar. Hay que decir que en España, cuando se crecía al 4,5, habría 2 millones de parados. O sea, hay un paro estructural que se considera prácticamente pleno empleo, que estamos hablando de 1 millón, 2 millones. A ver, Chencho, ¿con quién le irá mejor a España? ¿Con Rajoy o con Sánchez? Vamos a ver a Mariano Rajoy diciendo: conmigo les irá bien, confíen en mí. ¿Sigue usted queriendo ser el candidato del PP a las generales este 2015, pase lo que pase, el 24M? Sí, yo quiero ser el candidato. Y confíen en mí, les irá bien. Un mal resultado no abriría ninguna reflexión. Háganme caso. Vale. Hágame caso, confíen en mí. ¿Con quién le iría mejor a España? Bueno, en mi opinión, la economía está mejorando ya desde hace unos meses. El que lo niegue es que no quiere ver la realidad. Mucho, poco, normal, pero está mejorando. Ahora bien, lo percibe el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie percibe que muchos ciudadanos de a pie aún no lo están percibiendo. Y cuando lo vayan a percibir, no lo van a percibir antes de las elecciones, dentro de 27 días, no lo van a percibir. Entonces, el PP va a ser castigado, no sé hasta qué punto, y dudo de que lo lleguen a percibir en diciembre. Pero si Rajoy celebrara elecciones, como se celebran en Estados Unidos, dentro de 1 año y medio, Rajoy no perdería, no solo es que no perdería las elecciones, sino que sacaría muy buen resultado. O sea, que le interesaría retrasarlas. En mi opinión sí, porque la tendencia va claramente en que esto va mejorando. Primero, poquito a poquito, y después será bastante, y luego muchito a muchito, y te lo dice todo el mundo. Es que el empleo en el gobierno. Una vez más, no solo por Rajoy, aunque yo creo que ha tomado muchas medidas adecuadas. Una vez más, lo apuntabas tú, el petróleo está en época de vacas gordas para nosotros. De ayudar. Y de ayudar brutalmente, y de vacas flacas para Maduro y para Putin. Y luego el euro, en fin, es que está varias cosas externas importantes le están ayudando a Rajoy. Pero él puso el entramado para hay que eso un planetario ocurriera, de estos, ¿cómo se llama? La conjunción planetaria. Una conjunción planetaria. Pero eso de que no le llega a la gente, vamos a ver, yo tengo que decir una cosa de que no le llega a la gente, vamos a ver. No le llega a los 5 millones que hay parados. No le llega. Yo no creo que haya 5 millones. No es la yo tampoco, para empezar. Vamos, para empezar, ni allá cerca. Hay una percepción de que no llega, pero vamos a ver, o sea, hay que decirle a la gente, la macroeconomía no es una cosa que está ahí, que es un planeta que no se ve, ni se siente, ni se oye. La macroeconomía es la suma de muchas microeconomías.
Hoy, por ejemplo, 9 meses consecutivos de hipotecas firmadas por familias. El 30% en un mes. O sea, ¿eso qué son? ¿Extraterrestres que vienen a firmar las hipotecas? Son gente de Murcia y de Tarrasa. Claro, los 500.000 apuntados a la Seguridad Social son extraterrestres. Carmen, No. y los datos, por ejemplo, este puente, a mí me pasaban unos datos, por ejemplo, de previsiones hoteleras, de consumo, por ejemplo, del tren de alta velocidad para el de mayo, el tren de alta velocidad o los aviones. Quiero decir, hay indicadores muy claros de que los ciudadanos en la calle están empezando a notar cada vez de forma más clara la recuperación económica. Solo basta, y si no veamos las fotografías, emplazo a ver las fotografías del puente del 1 de mayo, cómo van a estar los paseos marítimos de prácticamente toda España. Solo mucho interés de algunos en que nos vayan cuanto peor mejor. Exactamente, mediáticamente es lo que determinados medios de comunicación que están muy activos, por desgracia, están en contra de Rajoy y en contra de que mínimamente se note ese cambio a favor. Bueno, y en su momento estuvieron en contra de Zapatero y es real el cambio. Y el cambio se está notando. Semana Santa en el turismo, en el ámbito rural, en el ámbito del empleo, en muchísimos elementos. Yo creo que se está notando, faltaría más, pero que, por ejemplo, la gente que decide comprar pisos no es la gente que ha encontrado un puesto de trabajo ahora a 5 horas a la semana, 15 horas a la semana, que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. Es la gente que, cuando empezó la crisis, dijo vamos a ahorrar porque a lo mejor a nosotros también nos afecta, que ahora que se está saliendo de la crisis, dicen, bueno, a nosotros ya no nos ha afectado, podemos cambiar el coche, podemos comprar un piso y nos podemos ir de vacaciones. Hay un montonazo de gente eso a que la lo que tienes tú contrastado, vamos, y vamos, ¿qué has hecho tú perdona, no lo digo yo solo, Carmen Tomás, lo dicen también los expertos. Tú, si quieres, me sigues llevando la contraria todo lo que te dé la gana. Los más de 3 millones de autónomos que ya otra vez están en línea con... Esos no son trabajadores, no son gente de la calle. ¿Cuántos millones de autónomos hay que no llegan a fin de mes bien? Quiero decir, porque claro, que tú seas autónomo, como eres y como yo, no quiere decir que ganes muchísimo dinero, quiere decir que te has puesto a trabajar pagando tu cuota de autónomos, pero a lo mejor te va bien, a lo mejor no te va bien y tú mantienes tu cuota de autónomos. Pero tus expectativas son de que vas a mejorar. Son de que no te queda más remedio que hacerte autónomo si quieres trabajar, tal y como están ahora las cosas, porque muchas empresas te contratan porque tienes una como buena autónomo, idea que desarrollar. Yo lo que quiero decir es verdad o no es verdad que gran parte del trabajo que se crea, que todavía no se crea el suficiente, lo dice el propio Mariano Rajoy, o sea, ya me voy a la fuente si quieres. Bueno, bien, vale, ya sé que no sabemos. El 70% del empleo es indefinido. El 60% del empleo es indefinido. Bueno, me habéis cambiado el porcentaje. Bueno, más de, yo creo que más del 60%. Y hay un montón de empleo que se hace por horas. Temporal, pero por horas. Y han bajado muchísimo los salarios en España, muchísimo. Y eso es una realidad. Y los precios también. Sí, pero han bajado los precios de algunas cosas y no de todas. Y en cualquier caso hay gente que tiene pleno empleo y no le llega y no le sale de pobre, que no le llega para mantener a su familia. De esta misma mañana, en ese informe que citaba antes de Carmen del Banco de España, dice que, y lo traduzco yo como lo he entendido, que resulta un poco increíble que en España, en los años cuando ya había crisis, los convenios colectivos estaban tan cerrados y era tan poco flexible que seguían obligando a las empresas a incrementar los sueldos hasta el punto de que tenían que se veían obligadas a despedir trabajadores y subir el sueldo a los empleados. El 4%. Decía el convenio que el 4%. En plena crisis. El 4%. Es que España ha vivido una situación surrealista. Empresas, y no malvados empresarios que iban en contra de los trabajadores, no. Empresas hasta aquí, porque no les pagaban, porque era una bola. El primer impago general, la administración. Mira. Y resulta que por convenios tenían que subir a la venga esos jaujas. Y eso lo que ha hecho es que se despida gente. Y lo que digo, y concluyo, lo que dice el Banco de España, que ahora hay buenas expectativas de inversión, de consumo, pero no porque se lo crea, porque están los datos. Porque hay más consumo, minoristas, coches... Pero ¿quién ha negado que estén los datos? Yo no he negado que estén los datos. Yo lo que estoy diciendo es que
Esos datos son gente, ¿eh? Que sí, la claro. gente que ¿He dicho yo lo contrario? son No me has debido de entender lo que he dicho, porque yo no he dicho lo contrario. Yo he dicho que sigue habiendo, y en eso estoy con lo que ha dicho Chencho, mucha gente que todavía no nota la recuperación. Mucha es mucha, ¿eh? Muchísima. Son cientos de miles de personas que siguen fatal. yendo a comer a Cáritas. Mucha gente. Paz, Mucha ¿yo puedo gente. dar un Perdón, dato? voy a acabar, si no te importa. Y Pero quiero dos, dar un dato. he dicho, claro que los que consumen son personas. Claro que sí, claro. ¿Quiénes van a ser los que consumen? ¿Extraterrestres? No. Y lo he explicado. Y lo dicen los expertos. Hay toda una parte de gente a la que no le ha afectado especialmente la crisis, que son gente que ha mantenido su trabajo y a lo mejor más o menos sus salarios, que dejó de consumir inmediatamente porque se protegió, que eso es una de las cosas que pasó. Cayó el consumo incluso de la gente que seguía teniendo el mismo salario o las mismas posibilidades de consumir. Y que ahora, como la situación económica ha cambiado, dicen, a mí ya no me toca la crisis, yo me puedo...